síntesis. Y explicaba, por ejemplo, el proceso de génesis de las cartas pastorales. Pues había unos judaizantes, luego había un grupo paulino en Roma y luego hubo otro grupo que unió el autor de las cartas pastorales, temas judaizantes y temas paulinos, e hizo una síntesis. Es decir, que en las cartas pastorales se veía también tesis, antítesis y síntesis. Entonces, Baur indicó que había que estudiar el Nuevo Testamento con estos criterios de Hegel y cómo había sido la evolución del cristianismo, que en general ¿eh? Sería una evolución en tres fases. ¿Y cuál es la primera fase? Pues para Baur, en líneas generales, la fase primera, como un poco tradicional, es el cristianismo petrino o jerusalemita. Eso es la tesis. La antítesis sería el pensamiento de Pablo. Y la síntesis sería ni Santiago Pedro ni Pablo, sino la gran iglesia cristiano-apostólica que tenía una parte de los judíos y una parte de Pablo. Entonces, el cristianismo post-apostólico no es original, es una síntesis de una tesis y de una antítesis. Entonces, todos los trabajos de Baur se vieron dominados por esta concepción de que veía que el avance era siempre eh, alguien que ponía un principio, otro que decía, no, pues lo contrario, y otro pacifista, que decía, pues la síntesis. Y así se inventó lo que ellos llamaron, Ferdinand Christian Baur y su escuela, la crítica de las tendencias. Tendenzkritik en alemán. Crítica de las tendencias. Y en el caso de Pablo, aplicando estas tendencias, fíjese qué radical es que nosotros aceptamos que hay 7 cartas auténticas de Pablo. Pues Ferdinand Christian Baur dice en 1831 que no, que solo hay 4 cartas auténticas de Pablo. Romanos, Primera, Segunda Corintios y Gálatas. Y que Primera Tesalonicenses, por supuesto, Segunda Tesalonicenses, Filipenses y Filemón, eso no son paulinas. Y entonces redujo el paulinismo al estudio de 4 cartas. Así que la visión, yendo más al principio, de la evolución del cristianismo de Ferdinand Christian Baures, al principio vienen los hebraístas, la tesis, los de hebreo, los que hablaban hebreo en Jerusalén. La antítesis, la oposición, los helenistas, también judíos y cristianos, pero de lengua griega. Y después viene el concilio de Jerusalén, en el que casi, bueno, se matan entre los dos, pero saldrá una síntesis que ya ahora diré. El sector judaizante está representado por una parte de los evangelios, el Apocalipsis y más tarde la literatura pseudo-clementina del siglo III. Esa sería judaizante. El propaulino, 4 cartas de Pablo. Y esa mezcla de judaísmo y paulinismo sería, pues, la carta a los hebreos y sobre todo esas cartas deuteropaulinas, no auténticas, pues Colosenses, Efesios, Primera, Segunda Tesalonicenses, pastorales y Pedro. Por ejemplo, en los evangelios, la tesis serían los sinópticos, los 3. El Evangelio de Juan, totalmente contrario, la antítesis. Y el paso de la mezcla, hacer una teología con los sinópticos y con el logos, el verbo del Evangelio de Juan, sería típico de la Iglesia
protocatólica o Iglesia católica temprana que aparece ya en los Hechos de los Apóstoles. Bueno, entonces todo procede al modo hegeliano, pero las consecuencias fueron también